El complejo del incesto. Freud concibe el complejo del incesto de manera harto peculiar y que dio lugar una vez más a violentas objeciones. Parte del hecho de que el complejo de Edipo permanece por regla general en lo inconsciente y concibe ese hecho como consecuencia de una represión precoz del orden moral, tal vez no me exprese muy correctamente si reproduzco la teoría freudiana con dichas palabras. Sin embargo, según la manera de ver del maestro Vienés, el complejo de Edipo parece como reprimido, esto es, como desterrado a lo inconsciente, a raíz de una reacción de las tendencias conscientes, de modo que casi parece como si el complejo de Edipo solo emergiera a la conciencia cuando al desarrollo del niño no se opone obstáculo alguno y ninguna tendencia civilizadora influye en él. Freud denomina a este complejo de Edipo la barrera del incesto. Freud se imagina, en la medida en que no sea posible concluir a base de sus manifestaciones, que la barrera del incesto es obra de una experiencia retroactiva o de una corrección por la realidad, puesto que el afán del inconsciente busca una satisfacción ilimitada e inmediata, con indiferencia respecto a otras personas. Este modo de ver es idéntico al de Schopenhauer, acerca del egoísmo de la voluntad ciega, tan potente que una persona sería capaz de matar a su hermano tan solo para poder lustrarse las botas con el betún de éste. Freud supone que la barrera psicológica del incesto por él postulada podría ser comparada a aquellas prohibiciones del incesto que encontramos ya en los salvajes muy poco organizados. Supone además que estas prohibiciones son una prueba del hecho de que el incesto se quiera llevar a cabo verdadera y seriamente, por lo cual hay que estructurar leyes prohibitivas en los estados más primitivos de la civilización. Se imagina el creador del psicoanálisis que la tendencia hacia el incesto es pues un deseo sexual completamente concreto, ya que denomina a este complejo el complejo medular por excelencia de las neurosis, y está dispuesto a reducir a él más o menos toda la psicología de la neurosis, así como otros muchos fenómenos del sector intelectual. La etiología de las neurosis. Con esta nueva opinión profesada por Freud, volvemos otra vez al problema de la etiología de las neurosis. Hemos visto que la teoría psicoanalítica partió de la vivencia traumática de la infancia, cuya irrealidad parcial o total quedó demostrada. La teoría se desvió ligeramente, por tanto, y se puso a buscar lo etiológicamente importante en el desenvolvimiento de la fantasía anormal. La exploración progresiva de la inconsciencia, prolongada durante más de un decenio y apoyada en la labor de un nutrido grupo de colaboradores, nos brindó por fin un extensísimo material empírico que hizo reconocer que el complejo del incesto representa un elemento extraordinariamente importante que nunca podría faltar en la fantasía morbosa. No obstante, sería erróneo creer que el complejo del incesto pertenece solo al individuo neurótico. Bien al contrario, demuestra ser parte integrante también de la psique infantil normal. Por su mera existencia, aún no nos revela, pues, si va a convertirse o no en el nacimiento de una neurosis. Para que pueda llegar a ser patógeno, necesita su conflicto. Esto quiere decir que su complejo en sí ineficaz debe ser avivado hasta producir un conflicto. Con ello tropezamos ahora con un problema nuevo y muy importante. Si el complejo medular infantil no es más que una forma general y en sí patógena, que necesita por tanto una actividad especial, tal como lo hemos llegado a reconocer en nuestras consideraciones anteriores, entonces todo el problema etiológico se desplaza. Bajo estas circunstancias sería vano escrutar en los recuerdos de la primera infancia, porque ella tan solo nos aporta las formas más generales de los conflictos mismos. El hecho de que la infancia tenga ya a su vez conflictos no cambia en absoluto la situación, puesto que los conflictos infantiles son muy diferentes de los conflictos de las personas mayores. Aquellas personas en quienes existe una neurosis crónica, ya desde la infancia, no presentan tampoco los mismos conflictos de aquel entonces. La neurosis había podido producirse al tener que ingresar el niño en la escuela,
En aquel entonces se trataba de un conflicto entre la dulzura mimada y el deber en la vida, esto es, entre el amor a los padres y la obligada escolaridad. Pero hoy el conflicto se produce entre los goces de una existencia burguesa muy cómoda y las exigencias severas de la vida profesional. Es tan solo una apariencia que los dos conflictos sean idénticos. Ocurre lo mismo que cuando los alemanes en las guerras de independencia quieren compararse con los antiguos germanos que se habían alzado contra el yugo romano. Me parece que lo mejor sería ilustrar el desarrollo ulterior de la teoría psicoanalítica con el ejemplo de aquella dama cuya historia ya es conocida del lector desde los primeros capítulos. Como aún se recordará, hemos llegado a la conclusión de que el susto causado por los caballos condujo en la aclaración anamnésica al recuerdo de una escena análoga ocurrida en la infancia, ejemplo mediante el cual discutimos la teoría del trauma. Hemos visto que el elemento patológico, por excelencia, tiene que ser buscado sin duda en la fantasía hipertrofiada, la cual es oriunda de cierto retraso en el desenvolvimiento psicosexual. Ahora se trata de aplicar los puntos de vista teóricos hasta aquí elaborados para que lleguemos a comprender cómo aquella vivencia ha podido formar una constelación precisamente en aquel momento y con tanta eficacia. El método más sencillo que nos proporciona la explicación de aquel acontecimiento nocturno consiste en la detallada interrogación sobre las circunstancias de tal momento. Primero, me informé de las personas que acompañaban a la señora en cuestión en el momento de la aventura y supe que conocía a un señor joven con el cual pensaba casarse. Lo quería y confiaba en que podían ser muy felices. Fuera de esto no se descubre por ahora nada interesante. Sin embargo, nuestra exploración no debe dejarse desanimar por una falta de hallazgos cuando la interrogación no es sino superficial. Existen vías indirectas que nos sirven cuando la vía directa no es practicable. Volvemos, por tanto, otra vez a aquel extraño instante en que la señora se puso a correr delante de los caballos. Nos informamos ante todo acerca de sus acompañantes y del motivo que les había reunido en el banquete del cual salían en aquel momento preciso. Resulta que se trataba de una despedida a su mejor amiga, que estaba a punto de partir para curar su nerviosismo en un balneario extranjero, en donde se proponía permanecer mucho tiempo. Dicha amiga está casada y según se nos dice muy felizmente, y tiene además un hijo. En cuanto a la pretendida felicidad, no será permitido dudar de ella, puesto que si así fuera, aquella señora no tendría entonces motivos para estar nerviosa y tener que ir a curarse. Formulando preguntas de otro orden, me enteré de que la enferma fue llevada otra vez, después del accidente, a casa de dicha amiga, ya que ésta residía en el lugar más cercano. Allí fue recibida hospitalariamente, rendida como estaba por el marido. Al llegar a este punto de su narración, interrumpióse la enferma, turbóse y pareció muy cohibida. Intentó cambiar el tema de la conversación. Se trataba aquí manifiestamente de una reminiscencia desagradable para ella, que resurgió súbitamente a raíz de mis preguntas. Tras la superación de muy tercas resistencias, descubrióse que durante la noche en cuestión había pasado algo muy importante. Su amable huésped, marido de su amiga, le había hecho una ardiente declaración de amor, a raíz de la cual se produjo una situación que era difícil y molesta, en virtud de la ausencia de la señora de la casa. Según ella pretende, dicha declaración de amor cayó sobre ella como caería un relámpago de un cielo sereno. Sin embargo, una mínima dosis de crítica que empleáramos en este asunto nos enseñaría que tales cosas nunca suelen caer inesperadamente de las nubes, sino que tienen siempre su peculiar historia previa. La labor del análisis en las semanas siguientes consistía, pues, en excavar trozo por trozo toda una larga historia de amores, hasta que apareciera aclarado todo el cuadro de conjunto, que podríamos resumir de la siguiente manera. Durante su infancia nuestra enferma era harto pueril, solo gustaba de salvajes juegos de niños, burlándose de su propio sexo y rehuyendo toda clase de ocupaciones y hábitos femeninos. Después de la fase puberal, en la que el problema erótico la hubiera podido acosar más,
empezó a rehuir toda sociedad, y odiaba y despreciaba cuanto le hacía recordar, aunque no fuera más que lejanamente el papel sexual asignado por la naturaleza. Vivía en un mundo de fantasías que nada tenía que ver con el de la dura realidad. Así hasta los 24 años rehuyó todas las pequeñas aventuras, esperanzas y juguetes que suelen ocupar a esa edad la vida interior de una mujer. Sin embargo, en ese momento conoció al mismo tiempo a dos muchachos que se proponían penetrar en su seno de espinos. El señor A era el marido de su entonces mejor amiga, el señor B era un amigo de éste, aún soltero. Ambos, el señor A y el señor B, gustaban a ella. Sin embargo, parecióle muy pronto como si el señor B le gustara más, y por consiguiente sobrevino muy rápidamente una relación, con grandes franquezas entre ella y el señor B, y se hablaba ya de la posibilidad de unos esponsales, por sus relaciones con el señor B y por su amiga. Tuvo que tratar también muy a menudo el señor A, cuya presencia la llegó a irritar de modo comprensible bastante a menudo, produciéndole gran nerviosismo. En esta época la enferma tomó parte en un gran acto de sociedad. Estaban presentes también sus amigos. Ella quedó sumergida en pensamientos y jugaba soñadora con su anillo, que súbitamente llegó a deslizarse entre sus manos y cayó debajo de la mesa. Ambos señores se inclinaron para buscarlo y fue el señor B quien lo encontró primero. Le puso otra vez el anillo en el dedo, con una sonrisa muy significativa, diciendo: «Ya sabe usted lo que esto quiere decir». Entonces se apoderó de ella un sentimiento extraño e irresistible. Se quitó el anillo del dedo con violencia y lo tiró por la ventana abierta. Esto produjo desde luego el consiguiente momento penoso, y la dama abandonó bien pronto, muy deprimida, aquella reunión. Después, la mal llamada casualidad quiso que ella pasara el verano en un balneario donde veraneaban también los señores de A. La señora de A empezó ya entonces a presentar visibles síntomas de nerviosismo, a consecuencia de lo cual quedóse más a menudo en casa, alegando estar indispuesta. La enferma estuvo, pues, en condiciones de ir de paseo a solas con el señor A. Una vez salieron a remar en una embarcación pequeña. Ella mostróse desbordadamente alegre y de repente cayó por la borda. El señor A solo la pudo salvar a duras penas, ya que ella no sabía nadar y la acostó medio desmayada en la embarcación. Con ese motivo la besó por primera vez. Con esta aventura novelesca quedó sellada su amistad. Para tener un pretexto ante sí misma, la enferma insistió en la necesidad de llegar a ser cuanto antes la prometida del señor B, y convencióse cada día más de que en realidad amaba a este señor. Este juego extraño no pudo escapar desde luego a los siempre despiertos celos femeninos de la amiga. La señora A se dio instintivamente cuenta de lo acaecido y se torturó a consecuencia de ello, lo que llegó a aumentar su nerviosismo. Un día pareció ya de ineludible necesidad una prolongada estancia de la señora A en un balneario extranjero con fines curativos. Ahora bien, en el banquete de despedida se presentó la posibilidad de un peligro. Nuestra enferma sabía perfectamente que su amiga y rival tenía que salir de viaje aquella misma noche y que el señor A quedaba solo en casa. No llegó a pensar con claridad y con mucha consecuencia en esta posibilidad, ya que hay mujeres que poseen la notable capacidad de pensar, no de modo intelectual, sino afectivamente, logrando así que ellas mismas crean no haber pensado nunca determinadas cosas. De todas maneras, toda aquella noche se sentía en un extraño estado de ánimo. Sentíase sobremanera nerviosa y después de que todos acompañaron a la estación a la señora A, el estado crepuscular histérico se presentó en el camino en aquel preciso momento, cuando oía aproximarse los caballos. Contestóme que tan solo tuvo una sensación terrible de que aquello se aproximaba cada vez más y de que ella no podía apartarse. La consecuencia fue la que el lector sabe ya, que fuese llevada completamente rendida a casa de su huésped de aquella noche, el señor A.
Esta coincidencia queda muy clara ante todo buen sentido común. Todo profano diría, bien, esto es muy comprensible, la buena mujer solo quería aprovechar la ocasión de llegar a ser noche en casa del señor A, de cualquier manera que fuese. Sin embargo, el científico podría reprochar en tal caso, con justa razón, una incorrección en el modo de expresarse y objetarle que los motivos de sus actos eran completamente inconscientes para la misma enferma y que por tanto no se podría hablar de una intención de ir a casa del señor A. Sin duda existen psicólogos muy cultos que pueden combatir la interpretación finalista de estos actos de la señora, basándose en tales o cuales razones teóricas, causas que fundamentanse en el dogma de la identidad de conciencia psique-alma. Sin embargo, la psicología instaurada por Freud reconoció ya hace tiempo que los actos psicológicos no pueden ser enjuiciados de ninguna manera a base de motivos conscientes, cuando se trata de su sentido teleológico y final, sino que tan solo pueden ser medidos con la medida objetiva del resultado psicológico. Hoy día, apenas, sería posible negar que existen también tendencias inconscientes que llegan a influir muy poderosamente en las reacciones de los humanos y en las repercusiones de las mismas. Lo que acaeció en casa del señor A correspondió exactamente a esta manera de ver. La enferma organizó toda una escena sentimental, a raíz de la cual el señor A vióse obligado a reaccionar con una correspondiente declaración de amor. Considerados a la luz de estos dos últimos puntos de la historia, todos los antecedentes demuéstranse netamente orientados hacia ese fin, en tanto que la conciencia de la enferma protestaba continuamente contra ella. La conclusión teórica que podemos sacar de esta historia consiste en el reconocimiento clarísimo del papel de una intención o tendencia inconsciente en la escenificación del susto ante los caballos, no sin la utilización probablemente de aquel recuerdo infantil en el cual los caballos se precipitan irremisiblemente hacia la catástrofe. Considerada a la luz de todo el material de que disponemos ahora, la escena de los caballos nos aparece como la última piedra colocada encima de un edificio construido con grandes precauciones. El gran susto y la eficacia aparentemente traumática de la vivencia infantil no están sino escenificados, aunque de una manera especial que caracteriza a la histeria, a saber que lo meramente escenificado aparece casi como si fuera la misma realidad. Sabemos, tras la experiencia de varios centenares de casos, que hasta diversos dolores histéricos están solo escenificados para lograr determinadas finalidades en las personas que rodean a los enfermos. No por esto dichos dolores son reales. No solo ocurre que los enfermos crean tener aquellos dolores, sino que dichos dolores son tan reales desde el punto de vista psicológico como los que se deben a causas orgánicas. Y a pesar de esto están fingidos y escenificados. Regresión de la libido. Esta utilización de reminiscencias con vista a una escena de enfermedad o de toda una etiología aparente se llama regresión de la libido. La libido vuelve sobre determinados recuerdos y los activa, de modo que de esta manera aparenta la existencia de una etiología. Según la teoría inicial del traumatismo, podría parecer en nuestros casos como si el hecho de asustarse ante los caballos se fundamentara tan solo en el antiguo traumatismo. La analogía existente entre ambas escenas es innegable y el susto de la enferma aparece en ambos casos como completamente real. De todas maneras, no tenemos ningún motivo para dudar de la autenticidad de sus declaraciones sobre este preciso punto, puesto que las mismas están en consonancia con todas nuestras experiencias obtenidas en otros casos. El asma nerviosa, los estados histéricos de fobia, las depresiones y exaltaciones psicógenas, los dolores, espasmos, etc., todos son completamente reales, y quien haya experimentado como médico un síntoma psicógeno en su propia persona, sabrá cuán real es la sensación que se tiene. Las reminiscencias revivificadas regresivamente, por muy fantástica que sea su naturaleza,
son tan reales como los recuerdos que tenemos de nuestras vivencias auténticas. Tal como lo expresa ya el mismo término regresión de la libido, este modo regresivo de la aplicación de la misma se concibe como una vuelta de la libido a sus propias fases anteriores. En el ejemplo que acabamos de relatar detalladamente, se reconoce con toda claridad de qué manera se produce el proceso regresivo, en aquel banquete de despedida, en que la ocasión de quedarse a solas con el huésped pareció muy propicia, la enferma retrocedió ante la idea de aprovechar la oportunidad y dejóse dominar por sus deseos hasta entonces nunca confesados. Esto quiere decir que no utilizó su libido conscientemente con vistas a dicha finalidad, sino que fue rechazada por ella, a consecuencia de lo cual vióse obligada a realizar sus propósitos a través del inconsciente, y del velo del susto experimentado ante un peligro sobremanera grande, la sensación tenida por ella en el momento de aproximarse los caballos ilustra muy gráficamente nuestra formulación. Tenía la sensación de que se avecinaba algo inevitable. El proceso regresivo se deja concretar muy bellamente mediante una imagen empleada por el propio Freud. La libido podría compararse a un río que cada vez que tropieza en su curso con algún obstáculo se estanca y produce por consiguiente una inundación. Si en ocasiones anteriores el mismo río llegó a cavarse aún otros lechos fuera del usual, entonces son ante todo ellos los que se inundan, de modo que vuelven a aparecer otra vez, hasta cierto punto, como normales cauces fluviales, aunque no tengan a la vez sino una existencia irreal y momentánea. No como si el río volviera a escoger desde ahora en adelante el otro camino viejo para siempre, sino que lo utilizará tan solo mientras dure el obstáculo en su curso principal. Si los cauces secundarios no llevan agua, no es debido a que no hayan sido antes, por así decirlo, ríos autónomos, sino a que antaño, cuando el curso principal iba formándose, había sido otras tantas fases evolutivas, o por lo menos posibilidades pasajeras cuyas huellas no se han borrado todavía, y que por tanto pueden volver a aparecer en caso de un desbordamiento de agua en el cauce del río. Este símil puede aplicarse sin más ni más sobre el desarrollo de las aplicaciones de la libido. En tiempos del desarrollo infantil de la sexualidad, la orientación definitiva. En el símil, el curso habitual del agua no se ha encontrado aún, de modo que la libido fluye a través de toda suerte de caminos secundarios, y tan solo paulatinamente va encontrando la forma definitiva. Pero con el hecho de que se encuentre el curso definitivo, todos los cursos secundarios llegan a secarse, perdiendo todo sentido menos el recuerdo histórico. De la misma manera, todos los ejercicios previos de la sexualidad infantil pierden casi totalmente su sentido, excepto algunos dejes y huellas. Ahora bien, si más tarde se presenta algún obstáculo, de modo que el estancamiento vuelva a vivificar los antiguos caminos secundarios, entonces tal estado de cosas es, en suma, algo nuevo y al mismo tiempo algo anormal. El estado infantil anterior representa, sin embargo, una aplicación normal de la libido, mientras que la regresión de la misma hacia los caminos infantiles es algo anormal. Creo pues que Freud no está autorizado a designar los fenómenos sexuales de la infancia como perversos, puesto que es ilícito designar un fenómeno normal en términos de patología. Este empleo indebido acarreó efectivamente unas consecuencias deplorables, produciendo gran confusión en el público científico. Tales denominaciones no son sino aplicaciones retroactivas, sobrenormales a base de resultados obtenidos en neuróticos, hasta cierto punto bajo la suposición previa de que el camino secundario anormal descubierto en la persona neurótica sigue siendo el mismo fenómeno que ha sido en el niño. La misma equívoca aplicación retroactiva de los términos técnicos de la patología se ha hecho también en la llamada amnesia infantil. Como quisiera hacer notar aquí entre paréntesis, amnesia designa un fenómeno patológico que consiste en la represión de determinados contenidos de conciencia, pero que de ningún modo podría ser idéntica a la amnesia anterógrada de los niños, que estriba en una incapacidad intencional de recordar,
tal como la poseen por ejemplo los salvajes. Esta incapacidad de reproducir recuerdos data desde el nacimiento y puede ser comprendida a base de unas razones biológicas harto contundentes. Sería emitir una hipótesis muy extraña al querer suponer que esa cualidad completamente diferente de la conciencia protoinfantil pueda ser reducida a represiones sexuales según el modelo de la neurosis. La amnesia neurótica produce lagunas en la continuidad del recuerdo, mientras que los recuerdos de la primera infancia consisten en islas particulares sumergidas en la continuidad de no recordar. Este estado es en realidad antitético al de la neurosis bajo todos los aspectos, de modo que es completamente ilícito emplear a este respecto la expresión amnesia. La amnesia infantil es una conclusión retroactiva de la psicología de las neurosis, de la misma manera que la disposición perversa polimorfa del niño. Este grave defecto en la formación teórica se pone al descubierto en la extraña teoría del pretendido período de latencia sexual de la infancia. Freud observó que los fenómenos sexuales protoinfantiles, que yo designo por fenómenos del grado presexual, vuelven a desaparecer otra vez tras cierto tiempo para reaparecer después mucho más tarde. Lo que Freud llama la masturbación del lactante, esto es, todos aquellos actos semejantes a los actos sexuales, tendría que volver más tarde según él en la forma de onanismo auténtico. Este proceso evolutivo representaría, sin embargo, un unicum biológico. Esta teoría no supone ni más ni menos que, por ejemplo, una planta pueda formar un capullo del cual empieza a desarrollarse una flor. Sin embargo, antes de que esta flor se haya desarrollado completamente, vuelve a desaparecer en el interior de la planta para reaparecer de nuevo en forma análoga. Esta suposición imposible es una consecuencia directa de la afirmación según la cual las actividades protoinfantiles del grado presexual no serían sino fenómenos verdaderamente sexuales y que los actos del lactante análogos a actos de masturbación no serían sino masturbación auténtica. En este punto se venga la terminología ilícita y la extensión exagerada del concepto de la sexualidad. Freud tuvo que llegar de esta manera forzosamente a la suposición de que existía una tal desaparición y la denominó período de latencia sexual. Lo que Freud nos describe como desaparición no es más que el verdadero comienzo de la sexualidad, siendo los antecedentes un mero grado previo al cual no le corresponde ningún carácter sexual. El fenómeno imposible del período de latencia queda explicado de esta manera con suma sencillez. La teoría del período de latencia es en cambio un ejemplo magnífico para demostrar que la suposición de una sexualidad protoinfantil es una equivocación grande. No se trata aquí de errores de observación, puesto que precisamente la hipótesis del período de latencia demuestra cuán claramente llegó a observar Freud el momento en el cual la sexualidad reaparece. El error radica en la manera de ver. Estamos aquí en presencia del protón pseudos, un tanto anticuado de la pluralidad de los impulsos. Tan pronto como admitimos la existencia paralela de dos o más impulsos, tenemos que admitir también forzosamente que si un impulso no ha llegado aún a manifestarse, no por eso deja de existir, según el símil de la teoría de los cajoncitos. Desde el punto de vista de la física, esto equivaldría a que, si un pedazo de hierro se convierte de cálido en incandescente e irradiante, entonces la luz estaba contenida ya in nuce en el calor. Suposiciones por el estilo no son sino proyecciones violentas de representaciones humanas a la esfera trascendental, con lo cual se peca contra los postulados de la epistemología. No nos es dado, pues, hablar de un impulso sexual existente in nuce, porque con ello procederíamos a una interpretación violenta de fenómenos que podrían explicarse mucho mejor de otra manera. No nos está permitido sino hablar de la función nutritiva, de la función sexual, etc., y aun esto tan solo
cuando la función correspondiente haya llegado ya a la superficie con una claridad inequívoca. No podemos hablar de luz antes de que el pedazo de hierro empiece a incandescer visiblemente, y no cuando aún no está más que caliente. Freud, a fuer de observador, sabe perfectamente que la sexualidad de los enfermos no puede ser comparada sin más ni más con la sexualidad infantil, puesto que existen notables diferencias, por ejemplo, entre un niño de 2 años que presenta enuresis y un catatónico de unos 40 años que padece lo mismo. El primer fenómeno es normal, mientras que el segundo es francamente patológico. Freud inserta en sus 3 estudios un breve fragmento según el cual la forma infantil de la sexualidad neurótica consiste en parte exclusivamente, en parte por lo menos parcialmente, en una regresión. Esto quiere decir que aun en casos en los que se puede suponer que estamos todavía siempre en presencia del mismo cauce secundario infantil, la función de éste ha quedado aumentada regresivamente. Con esto Freud reconoce que en la mayoría de los casos la sexualidad de los neuróticos representa un fenómeno regresivo. Que debe ser así se desprende también del resultado de que las conclusiones obtenidas en el neurótico respecto a su psicología durante la infancia son también válidas en la misma medida para la persona normal. Podemos decir de todas maneras que la historia evolutiva de la sexualidad infantil en el neurótico no se diferencia de la de los animales, sino a lo sumo en forma tan mínima que ni siquiera puede ser aprehendida por la valoración científica. Unas diferencias notables pertenecen a las excepciones. Cuanto más profundamente penetra nuestra comprensión en la esencia del desenvolvimiento infantil, tanto más se refuerza en nosotros la impresión de que de allí no obtendremos nada más definitivo que lo que hemos obtenido en el trauma infantil. Ni con las lucubraciones históricas más sutiles podríamos descubrir nunca por qué los pueblos que vivían en tierras de Alemania han seguido precisamente tal sino, y los que habitan la antigua Galia tal otro. Cuanto más nos alejamos de la época de la neurosis manifiesta durante nuestra labor analítica, tanto menos esperanzas podemos tener de encontrar la verdadera causa efficiens de la neurosis, puesto que las disposiciones dinámicas se borran en la medida en que penetremos en el pasado. Si construimos nuestra teoría de tal modo que podamos deducir la neurosis de unas causas del pasado más remoto, entonces no hacemos sino obedecer en primer término al impulso de nuestros enfermos que tratan de desviar en todo lo posible nuestro interés del presente, para ellos tan crítico, puesto que el conflicto patógeno reside principalmente en la actualidad. Ocurre lo mismo que si un pueblo quisiera reducir sus miserias políticas actuales al pasado, como si, por ejemplo, los alemanes del siglo XIX hubieran querido explicar su disensión y su incapacidad política por la opresión que sufrieron siglos antes por parte de los romanos, en vez de buscar las causas de sus males en su propio presente. Las causas eficientes radican ante todo en la actualidad, como también las posibilidades de suprimirlas.